Ok, ahí está ya grabando. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Muy bien. Bueno, entonces vamos a recordar así muy rápidamente lo que hicimos la clase anterior. Estuvimos hablando de diseños ortogonales. Estamos hablando que ahora se presentan algunas dificultades, algún tipo de ejemplos en donde me interesa evaluar la significancia de un factor y no únicamente de manera individual analizar cómo se comportan estos en el proceso, sino que puedo pensar o darme cuenta o por la propia experiencia al manipular los factores en el desarrollo de la actividad del proceso, que se puede suponer inclusive que la combinación de algunos factores está presente. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con la elaboración, primero decíamos, de las gráficas lineales. Estas nos permiten acomodar el orden de los factores que se van presentando de acuerdo al tipo del arreglo, ¿verdad? Con el que podamos trabajar, sabemos que depende la cantidad de corridas que se tenga. Depende de la cantidad de los factores que necesitemos evaluar, pues depende el arreglo al que se ajusta. Quedamos que hay varios modelos, ¿no? L4, L8, L2, L16, etcétera. Entonces, en ese sentido, vamos a resolver un segundo ejemplo. Este ejercicio nos dice que se desea analizar un nuevo tipo de carburador. La variable de respuesta de interés es el porcentaje de hidrocarburo no quemado que arroja el motor. Déjame acomodar aquí a ver si que tengo aquí. Dice cuatro diferentes factores y tres interacciones parecen afectar esta variable. Entonces tenemos los factores tensión del diafragma, ese va a ser mi primer factor, factor A, entrada para aire, que es el B, apertura del combustible y el flujo de gasolina. Esos cuatro factores los manejo en dos niveles, bajo y alto. Sabemos que para el diseño ortogonal lo estoy representando ahora con un 1 en nivel bajo, un 2 en nivel alto. Hay tres interacciones, el factor A con el C, A con el B y B con C. ¿Cuál creen ustedes que sea el factor que más afecta el proceso? ¿Sería el A porque está presente solo y con dos interacciones? ¿Ok? El B también está de manera individual con dos interacciones, ¿no? Perdón, el... Ah, sí. De, de hecho, el C también, ¿no? Está de manera individual y con dos interacciones. Fíjense, aquí ya cambió un poquito la jugada. Nosotros anteriormente decíamos, ¿verdad? Voy de manera descendente revisando los factores y puedo identificar yo que en determinado caso, por ejemplo, en este ejemplo, el factor D estaba presente de manera individual y formaba parte de cierta problemática en la interacción, cuando interactuaba con E y cuando interactuaba con C. En ejemplos anteriores, pues, también ya habíamos hablado de algo similar a esto, ¿verdad? Cuando me encontraba ciertas interacciones en la combinación de factores y que, pues como que a simple vista me permitían identificar de mejor forma cuál estaba más presente en el diseño. Hacíamos una gráfica triangular de este tipo y decíamos, este es el factor A. Pues el factor A está presente de manera individual y luego cuando interactúa con B y luego cuando interactúa con C y luego cuando interactúa con D. Ah, pues yo puedo asumir que tal vez el factor A afecte en mayor medida el proceso. Aquí ya cambiaron las cosas, ¿verdad? Aquí tengo A, B y C en interacción.
2 veces A, 2 veces B y 2 veces C. Aquí entonces sí no podría decir, pues, cuál en mayor medida afecta. Lo que sí podría un poquito más fácil interpretar es cuáles no afectan tan fuertemente. ¿Cuáles son los que ustedes consideran que no afectan el proceso tan fuertemente? El de El Inge. flujo de gasolina. El flujo de gasolina, ¿verdad? ¿Cómo comenzaremos nuestro diagrama lineal? ¿Qué es lo que decíamos? Que aunque no hubiera una regla escrita, ¿qué es lo que hacía? ¿Recuerdan? ¿Qué hacíamos? Revisaba el diseño, me iba desde el inicio en el orden en el que se presenta, porque yo asumo que la importancia está en ese orden. Si hay interacción, reviso la interacción y selecciono la primera variable que se me esté presentando ahí. ¿Cuál es? ¿Qué factor es? El A. Muy bien, entonces voy a identificar aquí el factor A. Después, ¿Podría ser el B? si me fijo en la siguiente interacción, también está presente A. Pues, podría ser que tenga aquí, por ejemplo, B. También está interactuando con C, ¿verdad? Y si tengo D por acá, sé que es, digamos, hasta cierto punto independiente, ¿no? No está interactuando con nada. Si tengo A, B, C y D, ¿cuál interactúa con cuál? ¿Cuál es la primera interacción que está ahí presente? Es A con C, ¿verdad? Y luego, Luego sería ver, ingeniero, muy bien. Y luego, con D. con C, ¿no? Ah, sí. Entonces, fíjense, ¿cómo tengo presentes, cómo podría yo, acuérdense, lo que estoy haciendo es identificar el orden que voy a tener de mis columnas. Voy a partir de algo. Primero, ¿qué tipo de arreglo necesito? ¿Cuántos factores tengo? 4. Ok. ¿Qué decíamos la clase anterior? ¿Qué pasa con las interacciones? Que para hacerlo en Minitab teníamos que contarlo también, ¿no? Como un espacio. Ok. En este ejemplo, si yo no contara las interacciones, ¿qué arreglo podría seleccionar? Un L a la 4. Un L4, ¿verdad? Porque serían máximo 4 factores. Pero recuerden que las interacciones también las necesito. Entonces no va a ser un L4, va a ser un Un L8. L8. Ese 8 representa que tengo 8 renglones de combinaciones de prueba. Recordando. Y puedo tener a lo más 7 factores. ¿Sí? Es decir, aquí voy a tener, por ejemplo, la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Máximo voy a tener ahí 7 factores. ¿Cuántos tengo? Tengo 4 y 3 interacciones. Entonces,
Pues apenas ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser el orden que le voy a dar a las columnas? ¿Cuál va a ser la primera columna? Aquí. ¿Cuál factor voy a asignar a la columna 1? ¿Por cuál comencé? ¿Por cuál comencé el diagrama lineal? Por el A. C. Ok, entonces esta va a ser la columna 1. Después, El C, columna El B. 2. fíjense, acuérdense lo que les expliqué en la última clase. Voy a ir de arriba hacia abajo. Me voy a quedar con la primera interacción. La primera interacción para mí representa que sea la más fuerte. ¿Sí? El primer factor va a ser A. El segundo puede ser C. El tercero, pues la interacción de A con C, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí, ingeniero. La cuarta columna, ¿cuál sería? Pasaría a la segunda interacción. En la segunda interacción ya tengo A. ¿Qué me falta? B. Ok, falta B. Y después, A con B. la interacción de A con B. Esa sería la quinta. Y después, B con Con C. C. C ya la tengo, ¿verdad? Entonces me quedaría nada más la interacción. Y me falta un factor, ¿cuál? El D está La acá interac- afuera, ¿verdad? Entonces sería el 7. Debemos de cumplir con una regla. ¿Se acuerdan lo que les decía? Las últimas columnas que pasa. La última debe ser un factor individual. La última debe ser una interacción. ¿La estaremos aquí cumpliendo? Sí. Va a ser A y luego C, A con C y luego B, A con B, A con C y D. Esa sería una posibilidad y está bien hecho el gráfico. Vamos a ver cómo está aquí, cómo El está 6 presente. se equivocó, es B con C. B con C, ¿verdad? B con C. Bien. Tenemos A, C, A con C, B, A con B, C con B y D. Nos quedó igual. Acuérdense que, por ejemplo, depende del gráfico. En este caso, pues sí es como que un poquito más estricto porque tengo tres interacciones. Pero en algunos casos, en algunos ejemplos, lo platicamos en la clase anterior, este factor lo puedo tener acá. ¿Sí? Se sigue cumpliendo la regla de que la última columna sea un factor de manera individual. Bueno, entonces tenemos ya el gráfico lineal, tenemos las combinaciones y tenemos los resultados. ¿Cómo lo resolvíamos? ¿Se acuerdan? Me iba a Minitab y luego ¿qué hacía? Estadísticas, DOE, Taguchi, creo un nuevo diseño, ¿verdad? ¿Cuántos factores voy a tener? 7. Para ponerlo en Minitab. 7, ¿verdad? Son 2 niveles, 7 factores. Los diseños, me voy a quedar con un un L8, 2 a la 7. Aceptar. Voy a capturar los resultados.
Ahí tengo los valores de respuesta. Muy bien. ¿Qué significan esos resultados? Que el factor que más interfiere es el C. Muy bien. Después de ahí, ¿cuál? El B. ¿Ve? El B. Inge, ¿Sí? ahí no cambió, bueno, es que en el ejemplo pasado, usted en la hoja de trabajo le cambiaba ¿cómo se dice? Le cambiaba el título, por ejemplo, los ponía como ahorita en el living. Ahí, bueno, porque ahí los acomodó del A al G y en Ah, el muy anterior bien. los Entonces, si los pongo así, ¿qué es lo que ocurre? Si yo digo que ese se afecta, pues tendremos que buscar cuál puso. Creo que era un factor solo, me parece. ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué representan esas columnas? Los factores, pero individuales, como si tuvieran en Muy realidad bien. 7 factores. Es indispensable que lo sepamos porque espero ahorita por tiempo me dé oportunidad. Vamos a empezar a trabajar en StatGraphic y vamos a ver la diferencia. ¿Cuál es la primera columna? A. La segunda, C, ¿verdad? ¿Cómo nos quedó a nosotros? Nos quedó A, C y luego la interacción de A con C, ¿verdad? Después, B, la interacción de A con B, ¿verdad? La interacción de B con C y D al final. ¿Está claro para todos lo que estamos haciendo? ¿Por qué le estoy cambiando los nombres, las letras que dice su compañera aquí arriba? Aquí tengo el primer resultado para medias. ¿Qué pasará si lo analizo ahorita? ¿Qué me decía ahorita anteriormente el gráfico? ¿Cuál es el que más afectaba? El C. El C, ¿verdad? Por el orden en el que están las columnas. Entonces, tengan en cuenta que siempre, por eso estamos haciendo el diagrama lineal. Esto se nos puede pasar en Minitab. En StatGraphics, ¿qué ventaja tiene? Bueno, pues que yo puedo mezclar los diseños y StatGraphics me va a hacer el gráfico lineal. Me va a acomodar las columnas como van. ¿Sí? En ocasiones me dicen, ¿por qué otro software? Hasta compañeros me han dicho, ingenieros, los confundes, ¿para qué trabajas con otro software? Pues, no sé, o sea, si sabe hacer el diagrama lineal, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿y si no? Si no supiéramos hacer el diagrama lineal, si yo me equivoco aquí, pues la interpretación de C, ahorita vamos a ver qué pasa. Ya estamos bien, ¿verdad? ¿Están bien las columnas? Sí, Inge. Verlo. ¿Qué pasa? ¿Cambió algo? Bueno, si quieren hago esta un poco más pequeña.
¿Cambió algo? Los valores de las medias van a ser las mismas. La posición pues va a ser la misma. Lógicamente, si no cambio yo el orden de la columna, de repente voy a decir, pues lo que afecta más es el factor C. Pero en conclusión, ¿qué es en realidad lo que estamos nosotros trabajando? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando tienen como resultado que lo que afecta más es una interacción, ¿qué ocurre? ¿A cuál factor le van a prestar mayor atención? Vamos, el ejercicio nos dice, se cree que hay problemas también en la interacción de A con C. Fíjense el orden, ¿verdad? Yo siempre les digo, fíjense el orden, por experiencia o porque han tenido muchos años trabajando ahí y conocen el proceso, dicen A con C. Pero de estos dos factores, ahora sí díganme, ¿cuál es el que más afecta? El C. Esto ya está claro, ¿verdad? Ya estamos claros ahí lo que estamos ahí trabajando en Minitab y la diferencia ahorita les explico con estas gráficas. Pero aquí, ¿qué ocurre con esto? ¿Cuál sigue en orden después de la interacción? En comparativa de medias. El C. Y el C, ¿verdad? Y después del C, El C. el B. El B. Entonces, fíjense, algo pasa también ahí, porque después, ¿cuál sigue? El B con C. Entonces, yo tengo que priorizar. Si a mí me dijeran, ¿cuál es el primer factor que debes de mejorar? Yo me iría a C. ¿Sí? Porque sé que va a generarme problemas cuando interactúe con A. Aunque lo tenga aquí como 5.5 en interacción, me focalizo en el C. Inclusive, ¿verdad? Podría decir, me focalizo después en el B. Está claro, ¿verdad? La interpretación, me imagino. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no le queda claro? ¿Está claro lo que estamos haciendo? Sí, Inge. Sí, que sí está claro. ¿Y los demás? Sí, Inge, también. Sí, que Ok, muy bien. Repito, comenzamos evaluando los factores de manera individual. Hicimos diseños, vimos cómo se comporta de manera individual. Lo único que cambia es, bueno, pues que podemos seleccionar distinto tipo de arreglo. Seleccionábamos el arreglo. Cuando se cumple con todos los requisitos del arreglo, por ejemplo, cuando tengo 7 factores, pues voy a llenar todo el arreglo, por ejemplo, L8. Cuando no, si trabajo, por ejemplo, con un L8 y son 7 factores, relleno las columnas con una variable que le llamo E. ¿Sí? Y vamos bien hasta ahí, ¿va? Si son 7 factores, por ejemplo, para un arreglo L8 que sean 5 factores, cuando lo hago de manera individual, lo relleno con variable C. En la interacción, cuando me interesa también evaluar la interacción, voy a tener que partir de un gráfico lineal para ver cómo voy a priorizar el acomodo de los factores de acuerdo al arreglo. ¿Cómo selecciono el arreglo?
pues necesito tomar en cuenta los factores de manera individual y sus interacciones. Hasta aquí, lo que hemos visto se les llama, porque estamos hablando de manera individual y su interacción, se les llaman arreglos internos. ¿Sí? Unas personas le llaman también de control. De control porque son manipulables. ¿A qué se refiere que sean manipulables? Que tengo inferencia sobre ellos, tengo control sobre ellos. Esto en la práctica no siempre va a ocurrir de la misma forma. En ocasiones, ciertos factores van a estar presentes en interacción o de manera individual, pero inclusive puede que no tenga control sobre ellos. A los factores que no puedo controlar, les voy a llamar de ruido. Y se van a generar ahora cierto tipo de arreglos del tipo externo. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita todo lo que hemos trabajado son arreglos internos porque trabajo con factores bajo control que yo puedo manipular. Le voy a llamar arreglo interno. Existen otros que son de ruido, que no necesariamente puedo yo manipular y que me generan ruido. Ojo, estos factores son aquellos sobre los que no tengo inferencia, directa e indirectamente. Por ejemplo, si yo estoy manipulando o realizando una operación al aire libre, pues difícilmente tengo control sobre la temperatura ambiental. Pero también puede ser que yo manipule algo y que en la interacción, en el propio proceso, yo no tenga control de cómo se desarrolla algo. ¿Sí? Es como si, por ejemplo, no sé si alguna vez han visto un experimento donde ponen en un refresco una menta. Pues, aunque yo sé que va a estallar, que se va a generar bastante espuma, yo no sé la cantidad ni el resultado controlable que puedo tener al manipular esto. Vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero es importante que nos quede bien claro esto, porque en ocasiones decimos, pues que un ejemplo de ruido, un factor de ruido, no es aquel que pueda manipular. Sí, inclusive yo puedo decir, ¿verdad? La temperatura a tantos grados durante tanto tiempo. Pero resulta que, por ejemplo, los componentes, vamos a pensar en un pastel, que el molde yo lo ponga en cierta posición, o sea, de cierto material. Y en la interacción de los factores no siempre voy a poder tener el mismo control. ¿Sí? No se refiere forzosamente que sean factores extraordinarios, que nunca de ninguna forma los pueda controlar, sino que inclusive en su interacción no pueda tener control sobre ellos. Vamos a ver un primer ejemplo. Nos dice, una característica de calidad importante para un cierto producto metálico es el terminado. Se mide según su planicidad en milésimas de pulgada. Esta característica se piensa es afectada por los siguientes factores. Aquí voy a hacer un pequeño break, un paréntesis, ¿verdad? Hace poco, por ahí en Facebook, estoy interactuando cuando tengo tiempo. Hay algunos grupos que trabajan, algunos grupos de ingeniería industrial y algunos grupos de calidad,
en donde más allá de que pues, se busca que no se compartan memes ni distractores que no, vamos, sea un crecimiento profesional, aunque hay burlas, ¿verdad? Y hay comentarios de otro tipo, me llama la atención que muchos de los ejemplos o dudas que veo que alguien publica, muchas, varias, tienen que ver con lo que hemos trabajado a lo largo de esta clase. Y que si bien pues viene a rescatar todo lo que hemos trabajado en control estadístico y en algunas otras clases, me doy cuenta también que realmente en el sector de control y aseguramiento de la calidad, pues tiene mucha cabida este tipo de diseños. También me doy cuenta a lo que preguntan y a los comentarios que se dan ahí, desde luego, o sea, va a haber quién le conteste, ¿no? Pues léete el libro, ¿no? De Hildebrand Lieberman y el de diseño de experimentos de Montgomery, de calidad robusta de Taguchi. Y luego vienes y me preguntas. Vamos, respuestas un poco sangronas, ¿no? Hasta del tipo pues que se busca la ayuda en la interpretación de Minitab. O sea que no crean que estamos en realidad hablando de algo que no tiene cabida, ¿no? En nuestra vida profesional como industriales, más si estamos dentro de la parte de calidad. Entonces, les recomiendo mucho, también sé que hemos visto muchas cosas y que tal vez no recuerden todo así ni lo dominemos al 100%, pero quédense con la información, insisto, quédense con la información, quédense con los software. Ahorita estoy trabajando pues en elaborar que quede bien la guía de calidad robusta, que es la que estamos trabajando nosotros, y en virtual, que les comento que también estoy trabajando aquí en el tecnológico, se llama diseño robusto, que viene todavía un poco más compleja. La segunda unidad se habla de superficie de respuesta, no lo trabajamos nosotros, y es complejo, es muy complejo, ¿verdad? Y honestamente sí es yo creo más complejo que todo lo que hemos visto ahorita en el semestre. Y el problema es que la mayoría de la información que yo les he compartido aquí o que tengo dosificada, tengo muchísima información que no puedo compartir. Mucha información que aunque venga en libros tiene derechos de autor y no podemos compartir. Y es complicado, ¿eh? Por ejemplo, ahorita lo que les digo, superficie de respuesta. Algún día está por curiosidad, busquen superficie de respuesta en YouTube. No se van a encontrar tal vez 2 videos así a lo mucho y en inglés. Y que estén bien explicados, la verdad es que no. Entonces, sí créanme, guarden la información, todo lo que tienen, porque de repente llegamos, trabajamos y no crean que todo el mundo nos va a explicar, ¿verdad? Ni crean que necesariamente todo el mundo está en la mejor disposición de, pues, cómo era la interpretación de esto. Quédense con los materiales, ¿verdad? Algo que me está dando resultado también a mí es dejar grabadas las sesiones. No porque sea muy, muy bueno, ¿verdad? Pero el material ahí está. Entonces, cuando menos eh, puedo acordarme cómo se hacía algo y tomar la referencia de cómo hacerlo. Entonces, vamos a prestarle atención, por favor, a esto porque eh, implica algo de confusión. Partimos entonces que en este mismo ejemplo, si usted se fija, tenemos de manera individual 6 factores y 2 interacciones. Me interesa medir la planicidad en milésimas de pulgada. Esa es mi variable de respuesta, lo que he estado trabajando todo el semestre. Yeah. Me dice que tengo temperatura del horno, una presión de prensado, velocidad de recocido, velocidad de alimentación, tipo de modelo, templabilidad del material, y hay 2 interacciones. Hasta ahorita lo primero que yo digo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con un L8 se hace. ¿Se podría con un L8? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no? ¿El porque 8 a qué el se refiere? L8 acepta hasta 7 nada más. Muy bien, el L8 se refiere a 8 niveles, ¿verdad? No a 8 factores. ¿Cuántos factores tendría que ocupar para resolverlo en Minitab? Pues un modelo superior, ¿verdad?
Hasta ahí voy. Hay interacciones, sé que estas interacciones van a ocupar lugar en el diseño. Pero también me dice, los factores G y H, estos dos, son factores que no se pueden controlar durante el proceso, ya que el tipo de modelo depende del requerimiento específico del cliente y la templabilidad es una característica de la materia prima. Estos dos factores se consideran al menos inicialmente como factores de ruido. Pensamos que esto es poco probable, pero en realidad no lo es. Cuando me dicen tipo de molde, y he escuchado recomendaciones de, pues dile a tu proveedor que te mande siempre el mismo tipo de molde. Esto no es tan sencillo. En la otra clase que les digo en virtual, hay un compañero, no sé si les he platicado, trabaja en industria, está en Tabasco, y ahorita uno de los principales problemas que tiene es que tienen que elaborar un componente que tiene que ir a 45 grados. Hagan de cuenta, vamos a doblar una varilla y el ángulo de conformación tiene que darnos 45 grados exacto. Tiene más o menos un grado de tolerancia, o 44, entre 44 y 46, pero si está fuera de ahí, no nos lo acepta el proveedor. Eso de varilla, pues está como que muy fácil, ¿verdad? Cuando me empieza a explicar el proceso, me dice, es que hay diferentes tipos de lámina, piensen ustedes, de varilla, que hace que el proceso sea cada vez más difícil, que no podamos establecer de manera continua un proceso repetitivo para que siempre nos dé 45 grados la varilla. Si viene de un tipo de material muy duro, pues batallamos y siempre me paso, siempre me queda tal vez un grado de menos cuando me va bien. Entonces, la lógica es decir, bueno, ¿y por qué no trabajan por lotes? ¿Por qué no trabajan siempre con el mismo tipo de lámina, el mismo tipo de varilla? Dice, es que eso no depende de mí. Aunque estamos dentro de la misma empresa, las láminas llegan. Y de logística dicen, mira, para aprovechar al máximo las láminas, las vamos a acomodar de esta forma. Entonces, hacen los cortes de tal forma que exista la menos merma posible. Independientemente que sea lámina del tipo 1, del 2, del como caiga, ¿verdad? Entonces, cuando llega el proceso, es como aquí, ¿verdad? El tipo de modelo, nos dicen, ¿verdad? Pues es lo que hay, trabaja con lo que hay. A eso se refieren cuando existen factores de ruido. No los puedo controlar. ¿Sí? Entonces, estos dos factores, el G y el H, los considero de ruido. Aquí voy a tener que hacer una mezcla. Se hace una mezcla de diseños. Tengo que generar primero un diseño interno. Quedamos que el diseño interno son en base a aquellos factores controlables que tengo. Y otro externo en donde voy a contrastar los factores de ruido con los internos. Y voy a ir sacando mediciones. ¿Sí? Por ejemplo, todos los niveles del factor interno contra todos los niveles del factor externo, haces esa combinación y cuánto te da. ¿Cómo se hace? Partimos primero del arreglo interno. Lo primero que vamos a hacer es el arreglo interno. Para el arreglo interno me doy cuenta que tengo cuántos factores, cuántos son controlables. Bueno, directamente, ¿qué tipo de modelo voy a 4. necesitar para el arreglo interno? ¿Un L qué? ¿Un L8? ¿Qué? L12, no sé qué. ¿Cuántos factores voy a necesitar para el arreglo interno? Acuérdense, el que está horizontal es el interno, aquí le voy a poner una ahí. Y el que voy a poner a través de una matriz transpuesta, ahorita les explico, es el externo. Para el arreglo interno, ojo, en ambos voy a trabajar con arreglos con diseños ortogonales. Para el interno, acuérdense, voy a tomar en cuenta todos los factores controlables que tengo, que es el A, B, C y D. Pero también tengo interacción, ¿no?
Tengo de A con C y de A con D. ¿Cuántas columnas voy a necesitar? 6. ¿Qué modelo se adapta a 6 columnas? Es decir, a 6 factores. Un L8, ¿verdad? ¿Sí, vamos bien hasta ahí? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Muy bien. Y para el externo, ¿qué factores tengo? Tengo nada más dos, ¿no? Que es el G y que es el H. ¿Qué modelo necesito? ¿Con cuál puedo trabajar para el arreglo externo? ¿Un L4? Un L4. Entonces, lo primero que debo de hacer es trabajar en el arreglo interno, en el orden de las columnas. Aquí ya nos hicieron un parote, fíjense, ya nos pusieron el gráfico lineal. ¿Quién me lo explica? Nos dice, arreglo interno, considera únicamente los factores del diseño. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer en este arreglo interno? Hay interacción. ¿Qué hacemos en la interacción? Acuérdense, ¿qué les expliqué? ¿Qué es lo primero que hacemos? De arriba hacia abajo, me voy a la interacción. ¿Cuál es la primera variable que tengo ahí? A. La segunda, C. La tercera, su interacción, ¿verdad? Sin que veamos el arreglo que está ahí. Primer columna, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería el factor asignado a la primera columna? El A. Ok. Tengan en cuenta algo. ¿Cuántos factores tengo? 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 2 interacciones. ¿Cuántas columnas me van a sobrar? Una. Una. Entonces, tengo 7 columnas, ¿verdad? La primera columna va a ser A, ¿verdad? Después, puedo pensar que C. ¿Se fijan? Después, A con C. Después, les voy a pedir que vayan revisando los materiales, por favor, porque no es bueno que nos quedemos atrás aquí. Empiezan a surgir muchas dudas. Podría pensar que es D, ¿se fijan? Como es confuso, yo les recomiendo siempre vamos a hacer el diagrama lineal. Entonces, comencé por A, ¿verdad? Yo les decía A. Y luego, aquí puso B el diagrama. ¿Quedaría igual para nosotros? ¿Lo harían ustedes igual? ¿Por qué lo hicieron diferente? ¿Cómo lo haríamos nosotros? ¿Lo hacemos nosotros? Siga. Déjenme, hago esto acá en una hoja limpia. Vamos a tratar de irlo haciendo aquí abajo, a ver qué pasa, a ver si podemos, ¿verdad? Quedamos que vamos de arriba hacia abajo, nos encontramos con la primera interacción y luego es A. Y luego me encuentro con C, ¿verdad? Y luego está D. ¿Cómo hacemos el diagrama? ¿Qué más? Luego la interacción de A con C.
Ok, fíjense. Aquí voy a tener, la primera columna va a ser A, ¿verdad? La segunda, C. Esta representa una interacción. Y luego la otra va a ser esto, ¿no? La cuarta va a ser D. La quinta será la interacción de A con D. ¿Cuál me falta? El B. Me falta B. ¿Cuántas llevo? Esa será la sexta, ¿verdad? ¿Cuántas columnas necesito? 7. Ok. ¿Qué hago con la que me falta? Se representa con una E. Ok. Acuérdense lo que vimos. Cuando nos falte, lo represento como una E. Le pondré E1. Pues no importa, será la 1. Pero ¿cómo acomodo las columnas? ¿Cuál iría primero? Por importancia, yo veo que está la A de manera individual y luego en dos interacciones. La primera yo sí dejaría A. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué más debemos de cumplir? Que la penúltima sea una interacción y la última. Ok. ¿Cuál dejarían al último? Fíjense, si yo decido poner al principio A, yo les digo, es la que requiero de inicio darle prioridad porque es la que considero yo que afecta más el proceso. De acuerdo al diagrama lineal, ¿cuál consideran ustedes que afecte menos? B. B, ¿verdad? Porque B no está en interacción. Entonces ya tengo A, ya tengo B. En segundo lugar, ¿cuál podemos acomodar? Tengo C, ¿no? Y luego la interacción de A con C. ¿Cuál sigue? D. Podrían poner D. ¿Y luego? La E. E. Muy bien. El Muy 6. bien. Y dejaríamos la interacción, ¿verdad? De A con D. También se podría hacer así, ¿no? ¿Qué implica? Bueno, pues que, ojo, este experimento yo lo haga. Alguien puede decir, oye, pero entonces, ¿por qué te da diferente? Fíjense que ellos cómo lo hicieron. Dejaron D al último y pusieron primero B, pero yo puedo pensar que B no tiene interacción. Yo dije, pues mejor B la dejo al último. Aquí, ¿qué es lo interesante? Podemos trabajar con distintos tipos de arreglo, pero en la práctica, pues yo tendría que evaluar esos resultados. Es decir, tendría que evaluar el nivel A. Por ejemplo, la primera combinación, la primera columna del A8, yo sé que todos van a ser en bajos, ¿verdad? Todos son unos. ¿Cómo podré evaluar la interacción de A con C en bajo? ¿Sí? O sea, la temperatura del horno con la velocidad de recorrido, 1500 grados durante 8 segundos, ¿cómo lo evalúo? Tengo el modelo, ¿verdad? Aquí está. El gráfico lineal, ambos están bien, el que hicimos y el otro ejemplo que se obtuvo a través de gráficos lineales. En muchos casos, por eso es importante que revisemos bien, porque aquí dicen A con B, pero pues no hay interacción de A con B, en ningún lado está presente. Lo que hicieron es que lo involucraron dentro del gráfico. Y en otras ocasiones, nosotros mismos hemos visto ejemplos como aquí, en donde un factor no se considera y se envía hasta el último.
Bueno, hasta ahí vamos bien. Lo único que hemos hecho en realidad es el arreglo interno. ¿Hasta ahí vamos bien? Nada nuevo. Sí, Inge. Vamos a hacer ahora el arreglo externo. Para el arreglo externo tengo dos factores de ruido, G y H, tipo de modelo y la templabilidad del material. Con dos factores puedo trabajar con un L4. ¿Sí? Observe que no se asigna efecto alguno en la columna 3. Aquí nosotros diríamos, pues le tendremos que asignar también un E, ¿no? Un error. Para el externo no. En el externo no se le asigna nada. Nos quedamos únicamente con los que generen ruido, los que no podemos controlar. Cuando terminemos el arreglo va a aparecer algo así, miren. Cuando ustedes vean así algo, ustedes saben que se refiere a un diseño ortogonal, en donde se está mezclando un arreglo interno y un arreglo externo. Para el arreglo interno, el acomodo de los factores quedó de la misma forma que el diagrama lineal, ¿sí? Cualquiera de los dos, como lo quieran ver, el que hicimos nosotros o el que se desarrolla aquí en el ejercicio, el orden está de acuerdo al gráfico lineal. Para el arreglo externo, se trabaja con la matriz transpuesta del arreglo. ¿A qué se refiere la matriz transpuesta? Aquí, para que no se me confundan, lo único que vamos a hacer es que la combinación de factores lo vamos a agarrar de izquierda a derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha vamos a agarrar ese primer nivel. Por ejemplo, para G, los niveles van a ser, fíjense cómo van a estar ahora. Van a estar representados hacia arriba. Los niveles es una matriz transpuesta. 1, 1 y 1. Después, 1, 2 y 2. 1, 2 y 2 hacia arriba. Después, 2, 1 y 2. ¿Se fijan? Y el último, 2, 2, 1. Voy a girar la matriz hacia la izquierda y voy a considerar desde luego nada más los factores de ruido que tenga controlados, que es G y que es H. De tal forma que, por ejemplo, para encontrar yo el valor, el Y11, tendría que evaluar el contraste de la matriz interna, del arreglo interno contra el externo. Diría A, B, C, la interacción de A con C, la interacción de A con D y D, todos en bajo. Y luego hacia arriba. Este factor no controlable en bajo y este factor no controlable también en bajo. Y obtendría un resultado. De repente, pues va a estar complicado, ¿verdad? Imagínense ya cuando vayamos aquí en el quinto nivel, sería alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Y luego, por ejemplo, acá sería alto, bajo, alto. Y obtendría Y53. Mañana continuamos, ¿sí? Quédense nada más con esa idea ahorita. Seguimos a través de la resolución de un ejemplo ya mixto, un arreglo interno y un arreglo externo, combinando ambos arreglos. Voy a dejar de compartir. Mañana continuamos, ¿sale? Hasta